La pregunta a la persona correcta es el eje fundamental del análisis sobre temas sensibles a los panameños. Así se genera conocimiento y se producen resultados en beneficio de las personas y las comunidades. Presentamos Sin Rodeos, el análisis sobre el tema de actualidad. Bien, señoras y señores, nuestro invitado hoy, Sin Rodeos, el diputado independiente Juan Diego Vázquez, ya está con nosotros aquí en Noticias 180 Minutos a través de La Típica. Gracias a Juan Diego Vázquez por acompañarnos a partir de este momento. Acá Lisbeika Lescano y este servidor Álvaro Alvarado. Juan Diego, ¿cómo están las cosas? Buenos Bienvenido. días. Micrófono, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ahora sí, buenos días. Buenos días. Oiga, mira este tema que acabamos de tener aquí y es un tema que parece muy común en este país. Calcado a muchos que he escuchado. ¿Cómo se dan situaciones en las que a señores de avanzada edad les quitan las tierras, les quitan las propiedades? Y no un extraño, a veces sus propios familiares. Familiares. Acompañados de juristas, abogados, como le quieran llamar, que los guían para... Y hay a veces notarios, hay a veces gente de registro público, hay de todo. Que se prestan. Jueces de paz, todo el mundo interviene y al final los menos favorecidos son nuestros viejitos, hombre. Son cosas que tienen que ser atendidas, don Juan Diego Vázquez. Sí, lo hemos visto, mira, hay varios aspectos del problema. El primero es la ley. Las leyes en Panamá, en aspectos civiles, lo cierto es que son anacrónicas. Son normas que vienen, algunas de incluso cerca de 100 años y que no han sido modificadas importantemente, pese a que el tiempo ha cambiado, la forma de uno poder probar que algo es o no es de uno, o cómo uno lo consiguió, también ha cambiado. En Panamá no se ha dado ese desarrollo hacia invitar a las personas a registrar sus propiedades y todo queda, digamos, en la informalidad y eso es más fácil que un vivo o una viva, como bien decía, ya sea un familiar o no, pueda con un buen abogado hacerse del terreno. No hay que negar y que es un tema que para que veamos cómo sigue afectando al día a día del panameño, la corrupción, tanto administrativa, como decía Álvaro, en el registro público, en la autoridad de tierras, que también ocurre, o la judicial, en el órgano judicial, también es un factor importante en el que afecta directamente la calidad de vida de las personas y son aspectos todos que tienen que revisarse. Ya en Panamá revisamos hace como 6 meses el Código de Procedimiento Civil para que los procesos no sean tan largos, porque esa es otra. Cuando el proceso es largo, se permite mucho, oye, este papel se perdió, este apareció, mira que esto pasa. Si es un proceso sencillo en el que la persona puede aclarar toda la situación, debería poder darse un fallo lo más justo posible. Así que yo creo que hemos avanzado con el tema del procedimiento civil. Falta revisar la propia norma para ver cómo garantizamos que cada quien pueda proteger lo que es suyo. Juan Diego, estamos ya en plena campaña política. Comenzamos el 3 de febrero pasado. Se está viendo un derroche de recursos por parte de algunos candidatos, cosa que me pregunto yo, ¿cómo harán aquellos nuevos políticos? Usted fue de esa camada que desean ingresar precisamente para hacer los cambios necesarios en las alcaldías, en la asamblea, en las juntas comunales, en el país, y no cuentan con esa cantidad de recursos que estamos viendo en algunos sectores del país. Mire, como usted dice, Álvaro, yo lo viví. Esto lamentablemente no está cambiando para mejor, sino como usted bien lo dice, de mi elección a esta elección lo vemos para peor. Yo le llamaré suerte, lo recordaba estos días. La campaña mía hace 5 años, por ley, comenzaba el lunes de carnaval. Esta campaña comenzó, como sabemos, antes de los carnavales, por lo que incluyó los carnavales, y por eso el año pasado no vimos el despliegue que hemos visto este año, con los carros cisternas, con los carnavales, casi que todo pago en un local por candidatos.
Es decir, este año se vio incluso un despliegue mucho mayor a los de 5 años. ¿Cómo se compite, Álvaro? Tratando de hacer la diferencia. Mi política, desde ese momento y hasta ahora, es una política de ideas, es una política de propuestas, es una política de planes, es una política de contraste, de que la gente pueda notar fácilmente las diferencias entre yo cuando era candidato y el resto de los candidatos. Yo le decía a la gente, Álvaro, mire, yo no le puedo decir que soy el mejor, le puedo garantizar que no soy el peor y también le puedo asegurar que soy diferente. Usted escoja a alguien que quiera algo diferente, escoja al diferente. Y bueno, aquí estoy. Y además, yo lo que podría brindarle de motivación a los candidatos, a los que estamos apoyando independientes en todo el país. Yo no solamente fui electo diputado como más votado del país y me enfrenté, usted sabe, a estructuras clientelares bien hechas, en el sentido de que bien organizadas para el objetivo clientelar, como ven la política, y les ganamos contundentemente. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay una esperanza, siempre yo lo he dicho, la gente me pelea, pero yo, el panameño honesto, el panameño que no quiere vender su voto, el panameño que entiende la labor que debe hacer un buen político y que quiere soluciones, porque yo le digo a la gente, Álvaro, y a veces criticamos a la gente, pero yo te pregunto, ¿quién quiere vivir de la bolsa de comida que le da el político? Nadie. La verdad es que nadie. ¿Quién quiere vivir de la bicicleta, del pavo en Navidad? Nadie. Entonces, cuando hemos estado dando ese ejemplo a la gente, estamos hablando con la gente de cuál puede ser un mejor futuro si dejamos a un lado esas estructuras, porque la gente además tiene que empezar a conectar y cada vez lo hace más fácil. El que es clientelista es porque es corrupto, porque no hay plata para regalar lo que se regala en esta política si no se roba, porque el salario de un diputado legal no da, ni de representante, ni de alcalde, o sea, para todos los casos, no da. Entonces la gente tiene que empezar a conectar que ese que te roba, sí, te da una bolsa de comida y tú se lo aplaudes, pero esa bolsa de comida es, si acaso, un 1% de lo que se ha robado. Y uno tiene que pensar, yo prefiero que mi plata se invierta en las calles, en la ayuda social a quien lo necesita, en deporte, en educación, en cultura, en oportunidades de empleo, o que me den a mí cada ciertos meses una bolsita de comida. ¿Qué es mejor? Y la gente poco a poco creo que ha ido abriendo los ojos. No es fácil, pero requiere prepararse para el reto, Álvaro. Requiere no desistir, ser valiente, determinado y ir a llevar propuestas diferentes a la gente. Juan Diego, voy con Luis Beica, pero yo apenas llevamos 12 días de campaña y me siento asqueado de la campaña sucia, que pareciera estar por encima de la campaña de propuestas, del debate de las ideas. Yo no sé a dónde vamos a llegar si en los primeros 12 días ya estamos así. ¿A dónde vamos a llegar? Porque yo entiendo la campaña negativa y es buena, debe usarse, que es el decir la verdad de los candidatos, pero cuando ya tú entras en el terreno de lo sucio y a meterte con familia y a calificar a hijos y dañar reputaciones, ya esto cambia totalmente de escenario. No sé qué piensa Juan Diego al respecto. Plenamente de acuerdo, mira, y te confieso, lo vi últimamente, o sea, creo que en los 2 o 3 últimos días, debo aceptarlo aquí en este medio, me han salido de esas publicidades pagadas en las redes sociales que no son en efecto campañas negativas, sino campañas sucias, en las que se habla de familias, en las que se habla de el plano estrictamente personal o privado, porque algo es personal y algo es privado de los candidatos y que yo creo, y yo lo digo como ciudadano, poco debe importar eso a la hora de decidir quién va a ser presidente sobre otras cosas que no hemos discutido. Entonces yo sí creo que se está viendo, yo espero que el tribunal tome cartas en el asunto, tanto en el clientelismo de que estamos hablando, como en la campaña sucia que también está prohibida por ley. Y eso que tú acabas de decir, y tú como periodista, que además eres un periodista bien acucioso, y por eso tienes a mucha gente brava, no es lo mismo la campaña de salir a decir la verdad de alguien, aunque duela, aunque parezca mala, pero es la cierta verdad, a decirle a alguien, es que tu mujer
o tu exmarido, o es que el hijo, o sea, son campañas totalmente distintas. Una es hablar de la verdad, aunque duela, por decirlo de alguna forma, aunque parezca negativa, porque la verdad de algunos lamentablemente no es muy positiva nada, y otra es empezar o a mentir o a sacar esqueletos de mentiras o de medias verdades de la vida personal para hacer daño, porque no es lo mismo. Una cosa es hacer un contraste político de que, oye, él estaba haciendo esto hace 10 años y yo no. Otra cosa es hacer un ataque político que busca es casi que atacar la dignidad del candidato y su familia y no, como tú decías, su propuesta política. Creo que ha faltado mucho sobre eso, pero ojo, Álvaro, los candidatos, algunos, y no lo justifico, mira, pero los candidatos, algunos, son culpables de estas campañas. Cuando uno ve en esta campaña presidencial, Álvaro, que es la suma, porque hay estructuras que dicen, no, no, es que no podemos perder porque tenemos los no sé cuántos millones de este partido con los otros millones de este otro partido y como nos unimos, tenemos tantos millones de dólares. Estas campañas parecen publicitarias. ¿Quién saca la canción más bonita, la foto más bonita? ¿Quién llenó más rápido un estadio de gente de la que sabemos no está allí necesariamente por convicción? Y todo se pierde, ya sea en campaña negativa, en campaña sucia, en campaña publicitaria, que es muy bonita, pero que igual tampoco dice si alguien va a ser o no va a ser un buen presidente o diputado o alcalde o representante. Entonces yo sí creo que como ciudadanos tenemos uno que exigir al candidato, oye, quiero la verdad, como dicen en Colón, la concreta, queremos ver las propuestas reales, la capacidad del candidato y recordar la historia del mismo, pues es otra. Lo que sí se ve mucho es la hipocresía o las medias verdades. Yo no puedo decir ahora que, como dicen, no, ningún cura recuerda cuando fue sacristán. Yo creo que mucha de la gente lo que quiere ver es la realidad del candidato, que sea honesto, que sea auténtico y que brinde soluciones a los problemas del país. Y creo que yo tengo esperanza, Álvaro. Yo no sé si porque soy optimista de que, como tú dices, van 12 días, o sea que falta más de lo que ha pasado. Ojalá que luego de carnaval la gente reflexione y los candidatos hagan una campaña distinta, pero sí hay que estar muy pendiente y de nuevo el tribunal hacer su parte, hacer su parte. Yo he visto videos de publicidad, Álvaro, de candidatos regalando sillas de rueda y pagan publicidad para que los veamos. O sea, se están entregando a que veamos el clientelismo que hacen y ya he pedido a algunos abogados del equipo que los denuncien, porque no podemos, hay que denunciar. Esa es la otra, la última, Álvaro, y disculpa que me extendí en la respuesta. Los candidatos que están viendo que frente a usted, con el que usted compite, le está violando el derecho porque se pasó de la veda, porque le están dando publicidad que es ilegal, porque está haciendo clientelismo, denúncielo. Porque a veces nos quejamos aquí en estos espacios con los periodistas o lo decimos en las redes, pero hay que denunciarlo y retar al tribunal a que haga su trabajo. Bien, Lijo Calescano. Buenos días, Juan Diego. Qué gusto tenerte por acá. Y con respecto a lo que comentabas, Álvaro, de campaña sucia, a falta de argumentos, ataque. Y yo creo que allí donde el ciudadano debe identificar qué decisión va a tomar, ¿no? Es fácil identificarlo. Juan Diego, no estás aspirando a ningún cargo. Vemos que has creado un movimiento, estás apoyando, caminando con un número importante de candidatos a nivel nacional. ¿Cuál es la proyección? ¿No temen perder espacios dentro de la Asamblea? Sé que la decisión de no participar es consecuente con el discurso de no reelección y demás, pero ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es la proyección que tiene el movimiento que lideras y que te acompañan otros diputados también? Mira, la pregunta es muy buena, la respuesta es muy fácil, porque es todo lo contrario a lo que me ha planteado la querida periodista, y es aumentar los espacios, las bancas, las curules en la asamblea para personas independientes, honestas y trabajadoras, porque como usted lo dijo, y hay que contextualizar, no lo primero, yo no estoy corriendo porque prometí no hacerlo y me parece importante, aun cuando entiendo la gente que me reclama, porque hay gente que me reclama que por qué no corrí, yo creo que hay un valor y que yo creo que lo hay que... Mira, a mí me han enseñado que ser responsable es ser responsable cuando cuesta. Si uno, yo por ejemplo, que voy al trabajo todos los días en la asamblea y que la gente me lo aplaude, ese es mi trabajo. Ser responsable es cuando uno ve el maletín, no es que me ha pasado, pero hago el ejemplo, uno ve el maletín con millones de dólares y uno dice, no, yo no voy a tomar porque tengo que ser responsable con mi país.
Eso tiene que ser responsabilidad cuando le cuesta y uno voltea y ve la casa de uno que la quisiera arreglar, los niños que no van a la escuela o que falta comida o lo que sea, y uno ve el maletín y no lo toma. Eso es ser responsable. ¿Por qué pongo el ejemplo? Si hubiese sido un candidato que hubiese perdido mi elección o hubiese sido una persona que no tengo la popularidad para llegar a la asamblea, no hubiese hecho mi trabajo, era fácil decir, no me reelijo. Pero yo soy un candidato que hoy en plena política siento que me hubiese ido bastante bien, porque lo siento en la calle cuando camino con los candidatos que estoy apoyando. Yo decidí algo que me costó y la gente tiene que verlo. ¿Por qué? Además en San Miguelito le digo, no tiene idea cuántos diputados de los que hoy tenemos en la asamblea llegaron con el discurso de que iban una vuelta y ya. Y los tenemos ahí 4 o 5 periodos, que créame, es mucho más del que merecen estar. Entonces yo creo que faltar a la verdad a los panameños, aún con algún poco de razón, era validar ese discurso de que es que si uno no está, no se hacen las cosas. Mire, yo creo que si bien no hemos logrado todo lo que hemos querido, gracias a Dios hemos logrado mucho en estos casi 5 años, sobre todo en el tema de abrir los ojos a la gente. Y yo creo que los cambios que requiere el país no es que Juan Diego tiene que hacerlos, porque al final el que construye sobre ideas construye para la eternidad. Y yo lo que quiero es llevar mis ideas a través de otras personas, ¿por qué no? Con más virtudes que yo, con más dotes que yo y que lo puedan hacer igual o mejor que yo en la asamblea. Entonces, ¿cuál es el plan? Todo lo contrario, querida periodista. Es, por supuesto, yo y Gabriel cumplir la palabra, dar un paso al lado, porque no es atrás, no es salirnos, es dar un paso a un lado y que entren no 2 diputados en reemplazo nuestro, sino 5, 6, 7, 8 diputados o más, entren a la asamblea, se tomen la mayoría con otro grupo de gente honesta que ojalá gane por los partidos políticos, porque sabemos que van a ganar, ojalá que ganen los honestos y no los malos, como pasa, y podamos hacer entonces de verdad, oye, en 6 meses, todas las leyes que el país quiere, en materia de energía, en materia de medicina, en materia de corrupción, en materia de seguridad, en materia de que los delincuentes vayan a la cárcel, en materia de costo de vida, ahí sí vamos a poder cambiar el país con una mayoría en la asamblea que haga las cosas bien. Juan Diego, Vamos tiene candidato ya definido para la presidencia de la República y para la principal alcaldía del distrito, del país, que es la del distrito capital, porque no he escuchado nada al respecto. ¿Qué van a hacer en esos dos temas? Bueno, lo cierto es que la coalición, para responderte la primera parte de la pregunta, se constituyó como un esfuerzo para poder, como le decía antes, tomarse la asamblea e incluimos a los gobiernos locales porque creemos que los cambios que el país requiere no se van a ver de San Felipe hacia las comunidades. Tenemos un candidato representante, por ejemplo, en el Villarreal de Natá, que es un pueblo que seguramente poca gente conoce, pero que requiere apoyo. Oigan, el presidente no tiene que llegar a ese pueblo a resolver. Tiene que haber un alcalde y un representante con las herramientas, el recurso y la capacidad para hacerlo y entonces transformar las comunidades. Igual pasa con nuestra oferta electoral en Barú, oferta electoral en Renacimiento. Queremos transformar el país de las comunidades hacia el centro y por eso es que de momento no hemos analizado las candidaturas presidenciales para apoyarlas o no. Y en cuanto a la alcaldía capital, ya es un tema mucho más pragmático que estructural, como te planteé. Y es que, mira, Álvaro, las campañas, si bien no se ganan con recursos ni son clientelistas las mejores, requieren un apoyo. Tú sabes muy bien, Álvaro, que uno tiene que tener jurados el día de la elección para que no se la roben. Uno tiene que poder tener a la gente identificada para poder hacer el trabajo político en la caminata y todo eso involucra un costo. Nosotros con la alcaldía de Panamá, si bien coincido contigo, es una de las alcaldías más importantes del país, veíamos que, acuérdate que no tenemos más de 100 candidatos en todo el país. Pensamos que incluir la alcaldía capitalina sería, digamos, absorber una situación complicada y no queríamos comer más de lo que podíamos masticar. Y por eso hemos decidido mantenernos al margen de esa alcaldía por el momento. Sin embargo, sí te puedo decir, como creo que es evidente, muchos candidatos nuestros a diputados, que sí tenemos en toda la ciudad, han optado por apoyar a candidatos a la alcaldía capitalina. No hay una línea política en ese sentido, entonces. No, de momento la línea política es precisamente que no hay línea política.
Y no te miento, Álvaro, hoy es 15 de febrero, falta para la elección, no es que no vamos a decidir o que no lo vamos a discutir al menos, pero no es la prioridad ahora mismo, sino, como decían antes, lograr la mayor cantidad de curules independientes en la Asamblea que vayan a hacer el trabajo, gane quien gane, y que hagan las cosas bien, gane quien gane, y que apoyen lo bueno y paren lo malo, como lo hemos hecho ahora con el presidente Cortizo, que no puede decir en ningún medio de comunicación, es que Juan Diego me chantajeó o es que Juan Diego no me apoyó y una buena ley, no. Las buenas leyes han tenido todo nuestro apoyo, sin que nos llamen, sin que nos den, sin que nos pidan. Uno lee la ley, que es el trabajo de la Asamblea, aunque bueno, sabemos que algunos diputados no leyeron el contrato, pero yo leo los proyectos y si es bueno, lo apruebo. Si lo puedo mejorar, le hago propuesta, pero no pido nada a cambio. Y eso es lo que queremos, un grupo de gente honesta y seria que vaya a trabajar por los intereses del país, sin ver colores políticos. Puede que antes, voy contigo, Luis Beca, antes del 5 de mayo ustedes decidan apoyar a algún candidato en caso de que la situación se complique y se necesite del apoyo de diversos sectores para tratar de, no sé, rescatar al país a través de una Sin figura. duda, sin duda. Mira, yo no negaría que es una posibilidad. Yo te puedo aquí confirmar, como lo he hecho antes, mira, y no es de ahora. Nosotros hemos estado en conversación con varios candidatos, pues creo que es justo escuchar. Yo, por ejemplo, además ahora, como miembro del Pacto de Todos por la Justicia, por la Asamblea, he escuchado a casi todos. Nos falta el lunes escuchar, creo que a la candidata, Zulay. creo que Zulay va el lunes y creo que el otro jueves va Maribel Gordón y terminamos. Y los escuché a todos, menos al que no es candidato, que quiso ir a hacer un show y yo no fui. Pero los escuchamos a todos y yo creo que eso es valioso, poder tener el debate político de altura, escuchar a los candidatos y que, como te digo, probablemente podamos en el futuro sentarnos como equipo a analizarlo. E igual algo que también te quisiera decir, no va a haber una línea. No es que vamos a sentar en mi casa, voy a ponerme frente a un espejo y voy a preguntarme cuál quedo yo, que es el máximo candidato. No, nosotros venimos de un equipo y es eso, un equipo. Yo no soy superior a los candidatos, yo no estoy ni corriendo. Yo puedo guiarlos, que es lo que he querido hacer y lo que he hecho hasta ahora con Gabriel. Pero vamos a conversar entre todos y que todos decidamos cómo vemos al país en mejores manos. Y si vemos como obligatorio o necesario que apoyemos a alguien. Y si los candidatos deciden pues que ese es el camino con el equipo que los hemos apoyado, yo soy un hombre disciplinado, ¿no? Pero es una decisión que va a venir de un equipo, no mía. Lisbeca. Sí, han ido creando este grupo de candidatos sus estructuras en los lugares donde van a correr. Eso me interesa mucho porque usted lo mencionó hace algunos minutos y es que justo el día de la elección es donde esa estructura, ese respaldo que necesitan, pues se tiene que hacer presente. Eso me interesa, si se ha ido creando y si ya cuentan con esa estructura en cada uno de estos espacios donde ustedes han decidido intervenir, donde tienen candidatos. Y dos, si nos pudiese presentar o plasmar aquí algunas iniciativas legislativas que van a presentar estos diputados que están corriendo, ¿cuáles serían los puntos fuertes donde van a impactar o qué proyectos van a presentar en los primeros días de la Asamblea? Mira, lo primero es que sí. Nosotros, yo creo que poca gente le ha dedicado el tiempo, y sé que ningún grupo independiente, por ejemplo, le ha dedicado el tiempo a organizarnos como lo hemos trabajado nosotros, que tenemos hace casi 3 años recorriendo el país, desde Barú hasta Chepo, para encontrar candidaturas en todo el país a varios cargos para poder brindarle la posibilidad al ciudadano de escoger. Pues esa es la otra. Yo no voy a decir, como no lo dije en mi campaña, que es que tienen que votar. Ah, no. Yo quisiera que voten por los candidatos de la coalición, vamos, independientes, honestos, serios y preparados. Pero lo que yo sí quiero es decirle al ciudadano, si usted vota por otra persona, ese es su derecho, yo lo voy a respetar. Lo que no puede decir es que no tenía una opción. Nosotros hemos ayudado a contribuir, ayudado a identificar, a respaldar y a preparar más de 100 candidatos independientes en todo el país que han creado muy fuertes estructuras. Hoy en un canal de televisión salía la candidata a la alcaldía Irma Hernández, que es una candidata que yo los invito, Álvaro, un día que vengan a ese centro a ver el equipo que ellos han creado sobre la base de un trabajo en la asamblea que, por supuesto, yo he comenzado,
pero hay un equipo real en todas partes del país detrás de una oferta distinta y que el trabajo de ellos, cada uno de los candidatos, es el que ha marcado la pauta en cómo se han hecho estos trabajos. En cuanto a las propuestas, lo primero que quiero permitirme con ustedes hacer esta publicidad, en la página www.vamospropanamá.com hay un documento extenso y bien preparado que le pido que verifiquen ustedes como periodistas y a los que nos están escuchando para que vean propuestas que están orientadas en dos puntos, les recuerdo, Asamblea Nacional y gobiernos locales. Porque no es lo mismo atacar el tema de la seguridad desde la Asamblea que desde una Junta Comunal o un municipio. Tenemos propuestas en ambas vías. ¿Cuáles son las principales problemáticas que queremos atacar, por ejemplo, desde la Asamblea? Pues fácil. Lo primero, los diputados van a llegar a retomar las reformas necesarias al reglamento orgánico de régimen interno de la Asamblea, que es la ley de la Asamblea, que es la que permite que los diputados que no van cobren, que permite privilegios, prerrogativas para los diputados, que permite que el que no va habilita al suplente y que ambos cobren un salario, que permite que los diputados a veces en votaciones en las comisiones escondan cómo votan. Toda esta serie de cosas para que el diputado rinda cuentas la queremos modificar. Dos, hay un proyecto de ley específico para poder tocar el tema del IFARU y de cómo todas las ayudas sociales deben ser entregadas de forma científica y técnica y que no debe haber becas políticas, sino todas por concursos llevados por entes externos y que por supuesto todos quienes reciben un apoyo del Estado deben estar publicados y quitarnos de encima toda la opacidad con la que se ha vivido en los últimos años y que se ha venido denunciando en distintos medios de comunicación, que pareciera solamente que las becas son para los cercanos al poder y no para quien verdaderamente los necesita. Eso tiene que cambiar y está en la propuesta. Tres, queremos hacer un cambio en el paradigma de la salud pública. No solamente porque hoy no hay accesibilidad, es decir, no todo el mundo tiene la dicha de despertarse, decir me duele el estómago, buscar un centro de salud y llegar a él. No todo el mundo tiene esa ventaja. Pero además hay que transformar la atención a una atención preventiva. Los médicos, el sistema de salud público debe ir a la comunidad antes de que el enfermo venga al hospital. Eso requiere mucha más infraestructura, es decir, muchos más centros, mucho más médicos y mucha más planificación de cuál sería la atención. Pero de nada sirve tener más personas enfermas. Miren, hay una pandemia, de la que se habla muy poco, de enfermedades crónicas no contagiosas, diabetes, problemas renales, problemas de presión, y que ¿por qué se dan en su gran mayoría? Hábitos alimenticios, hábitos de salud. Queremos transformar la forma de generar salud para que la gente no es que de nada me sirve decir que lo vamos a hacer. Vamos a hacer una ley para que la medicina más barata. Pero es que yo no quiero que usted tome medicina. Quiero que esté bien, quiero que esté sano. Y eso requiere que el sistema de salud cambie. Nuestro plan va orientado en esa línea, como digo, desde la Asamblea y los gobiernos locales. Por supuesto, queremos hacer un revolcón en la educación. Queremos permitir que los docentes tengan las oportunidades y la capacitación para llevar a los estudiantes al siglo XXI. Se acabaron las aulas de clases con las que conocemos desde los años 1800. Se acabó que todos los estudiantes, aunque son diferentes en sus aptitudes, virtudes y defectos, les pongo el mismo examen y espero que aprendan y sepan lo mismo siempre. Queremos explotar el talento de cada niño, niña y adolescente en el área que la tenga. Y eso requiere que transformemos las normas. Pero también en el presupuesto del Estado queremos acabar con ese aumento anual de presupuestos. El que no ejecuta y el que no necesita presupuesto no lo va a tener. La Asamblea debe sufrir un importante recorte, pero también algunos ministerios. ¿En valor de qué? Y termino con esa. Yo sí creo en una verdadera énfasis, negrita, subrayado, mayúscula, verdadera descentralización, que no es mandarle plata a alguien para que haga política para mí ahora en primaria o en la general, que está pasando, sino que yo llamo a los representantes, a todos, a los que son de mi partido y a los que no son de mi partido, los capacite, entrene a su junta comunal y le diga, ahora que usted está capacitado, yo le voy a mandar a usted una pala, una retro, un equipo para hacer pozos, un equipo para que usted pueda hacer el tratamiento de agua residual. Le voy a mandar el dinero o los equipos para que usted repare usted las escuelas.
y le vamos a quitar plata a los ministerios y se la vamos a mandar a los gobiernos locales para que con transparencia, con rendición de cuentas y con la ciudadanía, ellos mismos hagan las cosas. Porque yo repito, los problemas de Barú, ni siquiera de San Miguelito, los tiene que resolver el presidente, sino el alcalde y los representantes, pero con honestidad, con transparencia. Esos Yo, son los planes que nosotros envisionamos. Acabar con eso en la descentralización. Yo fui a la Ciudad de la Salud, que de verdad que es un logro, que sé que se ha trabajado por varios gobiernos. Más grande, Álvaro, era la placa que decía presidente de la República y los contratistas que otras cosas. Esas placas tienen que acabarse y todas estas transformaciones queremos hacerlas a través de ley. Y muchas más, pero por eso quiero que vayan a ver el plan. yo lo escucho a usted y le pregunto, deme dónde tengo que firmar, porque ese es el país que yo quiero, el país que yo sueño, el país que yo idealizo. Pero miro para un lado y veo a un montón de panameños saltando y brincando con una máscara de un candidato que está escondido en una Ya no es embajada. candidato, ya no es candidato. Todavía dicen que está habilitado, pero bueno, y veo a un montón de gente, incluso en el propio circuito donde que usted representa, repito, saltando y brincando en favor de este personaje que ya no está ni siquiera en Panamá, porque está en territorio nicaragüense, dentro de una embajada, escondido, huyendo a la mano de la justicia panameña. Dígame cómo contrasto esto, ese país que queremos todos, un país correcto, decente, cuando la figura que pareciera tener mayor preferencia es una persona condenada por la justicia panameña a 128 meses de cárcel por un delito común y que se ha ido, repito, a refugiar a la embajada de un país que está siendo gobernado por un dictador a carta cabal. Mira, Álvaro, lo primero, y que créeme que cuando yo veo también como tú, yo este año, como va a arrancar la política con fuerza, decidí no moverme mucho en los carnavales y estaba viendo pues muy atentamente todo lo que ocurría en distintos puntos del país. Créeme, a mí también me genera algo de conflicto cuando veo a personas de este bello país, personas que necesitan más oportunidades y una realidad como la que yo te comento, que es la que yo también sueño con tener, pero que requiere trabajo y el concierto de muchos panameños. Álvaro, nosotros no podemos pretender que el Panamá que nosotros vemos, todo el mundo lo vea igual. Y eso hay que respetarlo. ¿Qué te quiero decir? Yo estoy preparado como demócrata para que no todo el mundo coincida con mi opinión o con mi visión política de país. Y te pongo un ejemplo. A mí me aplauden porque, oh, fui el más votado de San Miguelito, pero hay un montón de gente que no votó por mí y votó por otra gente. Eso es normal. Eso está bien. Cada quien tiene derecho a escoger lo que quiera. Lo que después no podemos es quejarnos por lo que hemos escogido. Y yo concluyo esta intervención, esta parte, de decirte, yo sí creo que la mayoría quiere votar bien. Lo segundo, tú hablas muy bien. Hay un candidato o ex candidato que está condenado. Y es un tema, en democracia, uno debe poder escoger entre las opciones legalmente habilitadas. La Convención Americana de Derechos Humanos establece con claridad que hay posibilidad de inhabilitar candidatos por condenas de delitos comunes, como tú lo has señalado, que vayan en concordancia con la ley. La Constitución, y, y a mí me da risa, porque en efecto, en Nicaragua se han creado leyes nuevas de la nada, en medio de una dictadura, con una asamblea dictatorial, se han creado leyes ahorita para meter preso a candidatos presidenciales. Eso es una dictadura. Pero cuando la Constitución, desde hace décadas, dice que el que sea condenado a un delito doloso con pena privativa de libertad de 5 años o más no puede ser candidato ni a representante de corregimiento, y alguien resulta ser condenado, yo no puedo pedir democracia, déjenlo correr. El señor sabía lo que hacía. Porque esa misma ley estaba ahí cuando él fue presidente. Él sabía lo que hacía. Él sabrá lo que hizo cuando fue presidente y tenía que rendir cuenta a la justicia. La democracia no es escoge a todo el mundo. La democracia ya superó la época de que suelten a Barrabás. Ya no funciona así.
Ahora hay condiciones legales para no ser candidato y no todo el mundo las cumple. Yo, por ejemplo, no puedo ser presidente. Y no puedo decir, hay que ser demócrata, déjenme escoger. Vamos a esa, pues. Le digo yo al que está refugiado. Que lo metan a él ilegalmente porque no puede correr que me metan a mí. Porque no se puede. Las condiciones son las condiciones, hay que respetar la ley que es para todos. Y por eso es lo que te digo, Álvaro, nada más como cierre a eso es, lamentablemente no todo el mundo ve el país con la misma claridad que lo vemos algunos. Lamentablemente no todos para el país queremos lo mejor. Y eso ya lo estamos viendo. Lo veo con este gobierno, lo vi con el anterior, lo vi con el de Martinelli, lo he visto con varios gobiernos. No todo el mundo quiere que Panamá avance. Hay gente que quiere solo avanzar él o ella, con plata de todos, por supuesto. Entonces hay que respetar las opiniones, aunque no las encontremos parecidas a las nuestras, y ir a la elección y veamos qué pasa. Eso sí, pueden competir los que están legalmente habilitados para competir. Eso no lo decido yo, ni lo decide nadie. Lo decide la Constitución hace décadas, y lo decide la ley, y lo decide quien se atreve a meterse a blanquear plata o a cometer delitos. Nadie lo puede inhabilitar por no haber hecho nada. Si ¿Usted no, mi cree juicio le que, calificaba hace tiempo. usted cree que el Tribunal Electoral debe pronunciarse rápidamente? No te escuché, perdón. ¿Usted cree que el Tribunal Electoral ya debe pronunciarse en torno a este tema y dejar el camino claro y libre de cara a lo que será la elección del 5 de mayo? Mira, a mí no me queda claro porque el tribunal, no me queda claro el tribunal que ha dicho, porque un día dice una cosa, otro día dice otra, la fiscalía dijo otra cosa electoral, entonces a mí sí me queda claro algo. A uno de los candidatos lo han condenado en primera instancia, hace meses ya, por un delito que, como tú decías, le planteó una pena de cárcel por un delito doloso, es decir, que cometió voluntariamente, no que se equivocó al hacerlo, por más de 10 años, es decir, el doble de los 5 años que te dice la Constitución para no poder correr, una incompatibilidad. Fue a Tribunal Superior en una apelación y se le confirmaron la sentencia, es decir, le dijeron, esto se queda como está. Fue a casación como era su derecho, porque es su derecho. Fue a casación, le confirmaron en la casación que esto no lo iban a modificar y que se quedaba como estaba. A él no le quedan recursos que puedan alterar el contenido. Él puede ir a una revisión, pero la revisión tiene otro objetivo procesal. Él ya es una persona condenada de forma ejecutoriada por el delito, por estos delitos de 10 años de cárcel. Él no puede ser candidato, repito, ni a presidente, ni a diputado, que ambos está corriendo, ni a alcalde si lo quisiera, ni a representante, ni ahora ni nunca, porque es lo que dice la Constitución. No puede ser procurador, no puede ser contralor, no puede trabajar en el órgano judicial, no puede hacer una serie de cosas por lo que él decidió hacer con su vida, que es su derecho, o él tiene que pagar por esas acciones, como cualquiera, como los más de 24.000 detenidos que hay en los centros penales del país, él tiene que también ser uno más, porque la justicia no puede discriminar entre que si uno es popular, o fue político, o fue presidente, o es de plata, el que hace un delito tiene que pagarlo con la pena que diga la ley y punto. Y eso incluye las penas de cárcel, de multa y de inhabilitación o de incompatibilidad que toquen. O sea, yo creo que, por supuesto, el tribunal debe dejar el relajo y hacer su parte, pero también yo creo que la ciudadanía, Álvaro, tiene que ya empezar a ser honesta. Y mira, otra cosa, hayan salido algunos abogados del señor a criticar a quienes no pensamos como él. Yo no voy a criticarlos. No me gusta que me critiquen, pero yo no voy a criticarlos. A ellos les pagan para defender al Señor. Ellos van a decir lo que tengan que decir, pero no hay que hacerles caso. Hay que escucharlos, porque tienen derecho a hablar y a ser escuchados. Pero ya la justicia habló. O sea, ya no hay debate. Ya la justicia habló. Y no es una jueza. Fue una jueza, tres magistrados de un tribunal, tres magistradas de otra sala. Es decir, fueron varias personas que todas coincidieron. Además, con los testigos, que yo creo que habría que tomar todos los canales de televisión y repetir lo que dijeron los testigos. Pero ya eso está decidido. Él no es candidato, él no puede ser elegido presidente. Lo dice la Constitución y listo. Yo, la verdad, yo estoy ahí desconectado. Yo sé que, o sea, él no va a correr, él no está corriendo ya y no puede ser presidente y punto. Lisbeica. Yo,
Me quedo un poco en la acción que está desarrollando la coalición Vamos y quiero hacerle dos últimas preguntas en relación a esto. Si tienen algún tipo de filtro o revisión en cuanto a sus donantes, ¿cómo están manejando este tema? Y se lo digo porque es de conocimiento o de manejo público y es que los candidatos o las autoridades se deben a sus donantes. Y entonces, ¿cómo están manejando, cómo están filtrando esto desde la coalición Vamos? Y en la elección pasada tenía Panamá una oportunidad o un candidato por el área independiente. Sin embargo, el señor Lombana crea un partido político. La coalición Vamos ha pensado en consolidar un partido político. ¿Está eso en su proyección? ¿Qué me puede decir sobre eso? Primero, sobre el tema de los donantes, la respuesta es sí. Y lo puedes encontrar también en la página web, cuál es el proceso que hay para donar. Lo primero, el que dona arriba de cierto monto, que creo que son 1.000 balboas o 2.000 balboas, tiene que llenar una declaración de cumplimiento para nosotros entender o poder acreditar que la donación no proviene de ningún delito, ni mucho menos como lamentablemente vemos que ocurre en otras campañas y en otros países. Dos, nos autoimpusimos un tope. La coalición no es ni un partido, ni es, o sea, la coalición no está sujeta, porque es una fundación, a las leyes del Tribunal Electoral. Nosotros podríamos recibir cualquier clase de dinero, según lo que diga la ley nacional, y después destinarla, según lo que dice la ley electoral, a los candidatos. Nosotros mismos nos impusimos un tope. Nadie puede ser dueño, como algunos quieren hacer ver de algunos candidatos, bueno, que no es tan falso nada, de esta coalición. Nadie puede donar más de 10.000 balboas. Es decir, nadie puede decir, yo le voy a, ¿cuánto cuesta la campaña? Tanto, yo le pongo todo. No se puede. Pero además, los candidatos que escogimos también fueron un proceso de selección. Entrevistas, hoja de vida, exámenes, ensayos, y se comprometen y han cumplido con capacitarse mensualmente. Y hemos hecho 6 academias presenciales, más de 10 entre virtual y presencial, porque no van a llegar ellos a, como, porque todo es fácil hablar y decir, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer buenas propuestas, están preparando para hacerlo y lo han demostrado en su campaña. Entonces también hemos seleccionado y escogido a los candidatos. Que si nos hemos equivocado, bueno, tocará verlo. Y estamos constantemente verificando la actuación de todos los candidatos en la campaña. Porque si nos equivocamos no vamos a decir que es de la familia. No, el que anda en vainas raras o en vainas malas va para afuera. Eso sin duda, porque además tengo que reconocer que ya lo hemos hecho en este proceso desde que arrancamos con las firmas hasta ahora. O sea que no andamos con ese miedo. Así que, y los candidatos se pusieron un límite. La ley permite que cada candidato reciba $100.000 de una sola fuente. Los candidatos de la coalición no pueden recibir ni 10.000 de una sola fuente. Es decir, los controles de la ley existen, nosotros los mejoramos un montón. Y todos tienen que tener el formulario de donación cuando rebasa un monto máximo de saber quién les donó, qué actividad se dedica, cómo justifica su dinero y cómo justifica la donación y sus ingresos. Algo que no se hace en ningún otro lugar, te lo aseguro, en ningún otro lugar. Pero además, nosotros hemos trabajado con hacer una campaña de forma económica, de forma justa, y no estamos gastando grandes dineros, y lo hemos demostrado en las firmas, y lo demostraremos al final de la campaña, que vamos a lograr ganar, gracias al apoyo de la gente, sin gastar grandes cantidades de dinero, porque no creemos en que la política es de dinero, sino de ideas, de propuestas y de caminar, de patear calle y de llegar a la gente con la propuesta. Y lo último, la verdad es que no. Esto es un tema que no lo hemos conversado. Tocará verlo después de la elección. Depende de cómo nos vaya, ¿no? Que Dios primero nos va a ir muy bien, Dios primero, y con el apoyo de la gente. Así que nada, o sea, eso tocará verlo después. Sí, yo cierro con la pregunta que le hice a Pedro Miguel González ayer, que quiero hacérsela a Juan Diego. Su pronóstico, como está el escenario y viendo todo lo de las encuestas que pareciera que se hacen en diversos planetas, ¿a quiénes ve usted polarizando en la elección del 5 de mayo en este momento, si pudiera mencionar 3 candidatos a la presidencia? Mira, está complicado porque, y te voy a ser muy franco, yo veía hasta hace poco una polarización entre Lombana
y o Rómulo o Martín. Pero las últimas encuestas que hemos visto y que bueno, se han publicado en medios escritos ponen a la candidata y mi colega Zulay como primera opción, por lo que podríamos pensar que no hay que descartarla. Yo pienso que todavía estamos muy temprano para decidir qué va a pasar, pero yo sí creo que va a estar por ahí. O sea, no, de esos cuatro no creo que salga. Yo creo que la salida del expresidente Martinelli de la competencia, producto de su condena, producto de sus delitos, producto de sus actos y su voluntad, deja muy débil al partido que él creó. Creo que los otros candidatos no han logrado conectar con la ciudadanía y creo que parece estar dividida la gente aún entre Lombana, Martín, Rómulo y veo que Zulay no, parecemos no poder descartarla todavía del escenario. Bueno, Para que nos recuerde la página web, diputado, para que la gente pueda ingresar a actualizarla. www.vamosporpanamá.com www.vamosporpanamá.com. Ahí van a poder encontrar el compromiso ético que todos han firmado, la renuncia al fuero penal electoral. No andamos buscando como otro fuero para poder sacarnos de problemas. No, renunciamos a eso desde antes que fuera legal, imagínense lo adelantados que somos. Todas las propuestas de la coalición en todas estas materias, que ojo, todavía admiten comentarios. Si podemos mejorarla, mándenos el comentario y lo revisamos, pero hay unas buenas propuestas en varias áreas importantes para el país, como las que mencioné en la entrevista anteriormente, y la lista completa de candidatos a diputado, alcalde y representante de todo el país para que usted pueda buscarlo e identificar al suyo. Así que ya sabe, este 5 de mayo gancho a la bandera de Vamos, que es una bandera que a Álvaro le debe gustar bastante, porque es como la guerrera, azul con amarillo. Así que yo sé que el voto de Álvaro ya lo tengo ahí. oiga, ¿en qué elección es que usted puede ser candidato en caso que sea a presidente? ¿En qué año? Si las cosas no cambian, yo podría ser candidato en el 2034. Pero bueno, Álvaro, de las cosas que podemos hacer con una asamblea nueva y buena es cambiar la constitución. Así que vamos a ver. 2034. Si la Faltan, ley no cambia. ¿10? si la Si ley lo no cambia. bajamos a 30 años, podría yo correr en el 29. Bien. Hay países donde a los 30 años se puede ser candidato Hay un presidencial. movimiento global, te soy honesto, y te voy a mandar para que tú que eres periodista lo veas, y parece un sinsentido, ¿no? ¿Por qué si el joven de 18 años puede escoger al presidente, no puede serlo? ¿En qué empresa te contrata a ti? Me explico, o sea, siempre te contrata a alguien que es superior porque tiene que poder saber, ¿no? O sea, aquí el de 18 vota, pero no puede ser. Es como un sinsentido, ¿no? Y tal vez no lo llevaríamos hasta 18, pero yo creo que los jóvenes tenemos una oportunidad. Y al final, eso sí es democracia, ¿no? Que la gente pueda votar de entre las opciones, sea la que sea. Bueno, gracias Juan Diego Vázquez por estar con Cuídense, buenos nosotros. días.